quienes se vienen incorporando, estamos en Vacaciones en Fanzines, un evento producido por Feria de Fanzines en apoyo a el desarrollo del cómic independiente y de las publicaciones fanzineras. Por supuesto, agradecimientos especiales a Biblioteca Pública de Quinta Normal, que nos ha brindado su maravilloso espacio acá. Y lo que vamos a tener ahora, invitamos a todo el público a acercarse, es una charla al respecto del cómic y la literatura a cargo de un artista del cómic nacional, lleva bastantes años en esto, creador de personajes como el Pato Giro, Antipoeta Sangüesa, que bastante tiene en sus contenidos al respecto de la poesía. Así es que por favor recibamos con un gran aplauso a Cristiano. A ver, me voy a parar mejor. Gracias. Bueno, voy a hablar de historieta y literatura. No voy a hacer un catastro absolutamente histórico, ni voy a hablar de todas las instancias donde la historieta y la literatura se juntan o tienen alguna relación, sino que me voy a detener, por el tiempo que tengo, digamos, en algunos autores en particular, y vamos a hacer algunas reflexiones sobre eso. Bueno, esto se llama Viñetas y Poetas, Historieta y Literatura, que es como yo le puse una exposición que yo hice el año 2009 sobre el tema, ¿ya? La literatura siempre ha sido fuente de inspiración para mí, y yo lo he convertido esa inspiración en historietas o humor gráfico, ¿ya? Ese era como el logo. Voy a bajar un poquitito. Ya. Como les decía, vamos a hacer una revisión de algunos autores que son importantes y son iniciadores un poco de esto de la mezcla entre dibujo y texto, ¿ya? Para contar una historia, ¿ya? Si vamos a la presentación. La segunda parte de la presentación son algunos trabajos que yo presenté en esa exposición que menciono y que tienen que ver un poco con escritores principalmente de Chile, poetas chilenos, y que yo hice mi interpretación gráfica sobre esos poetas, que son personas muy admiradas por mí y que también me han inspirado como a yo seguir trabajando, ¿ya? Dentro del rubro del humor gráfico hice un personaje que se llama el Antipoeta Sangüesa, que es como un poeta joven y tiene mucho que ver con los dibujantes cuando quieren publicar sus cosas. Los poetas también de repente se autopublican, y un poco reflejando esa picaresca, hice este personaje que fue una tira diaria en un diario gratuito por ahí. Vamos con la primera imagen. Ya, quiero referirme a este señor llamado Rodolf Toffer, ¿ya? Y que es el primero que hizo esta mezcla de texto e imagen. Estoy hablando de mediados del siglo XIX, ¿ya? Rodolf Toffer era un artista que pertenecía a una familia de artistas, de escritores y de dibujantes, ¿ya? Y se le ocurrió, tuvo la brillante idea de empezar a mezclar lo literario con lo gráfico. Y surgió una especie de engendro particular, ¿ya? Y que sería como el primer antecedente de lo que podríamos llamar, o podría ser el inicio de lo que podríamos llamar historieta o cómic, ¿ya? Vamos con la siguiente. Entonces acá, como ven, él empezó a jugar con digamos, la creación de cuadros. Esta es una historieta bastante primitiva, no existían los globos todavía, los globos se inventan en el siglo XX. Entonces lo que hacía era una ilustración y un texto abajo, al pie, como una especie de cuento, como los cuentos ilustrados, pero jugaba mucho con la interacción de los cuadros, de las viñetas. Fue el primero que hizo este experimento. Toffer era un artista popular, muy popular, que usaba mucho la cosa picaresca, el lenguaje coloquial de la época, ¿ya? Y como que sorprendió a mucha gente en Europa cuando él propuso esta nueva forma de contar, ¿ya? Esta nueva forma narrativa. A ver, sigue nomás con la siguiente imagen.
como digo, era un artista que buscaba la popularidad, ¿ya? Y buscaba mucho el lenguaje popular. Por lo mismo, vuelve atrás un poquitito, por favor. Por lo mismo, muchas veces por la gran escuela, por la escuela más formal, era un poquitín rechazado. Entonces, desde ahí viene un poco que la escuela formal o las bellas artes rechacen un poco el cómic, o lo rechacen bastante, no lo reconozcan como un arte válido en muchas ocasiones, ¿ya? Entonces, por ahí, por ejemplo, Goethe, que era un gran escritor alemán de la época, reconoció el valor de Toffler en el sentido de haber creado un lenguaje, ¿ya? Pero también lo criticaba por su excesiva lenguaje coloquial y de historias picarescas, qué sé yo, ¿ya? Y que en cierta manera marcó un poquitito lo que es el cómic después, esta cosa media informal, ¿ya? Su dibujo era bastante atiborrado, ¿cachai? Parecía como medio charlotte, pero era un gran dibujante y era un gran narrador también. Esto estamos hablando de la mitad del siglo XIX, ¿ya? A ver, sigue nomás. Acá hay otro autor, voy a hacer saltos espaciotemporales bruscos, ¿ya? Acá hay otro autor que se llama Lynn Ward, ¿ya? Y es un norteamericano que es un silografista, ¿ya? La silografía, si algunos no saben, es esta técnica de grabado en que se hace con gubia y madera, ya se hace una especie de matriz, ¿ya? Que se tiene que como casi tallar, y luego esa se usa como para imprimir una serie limitada de obras, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál es la particularidad? ¿Cuál es lo que lo diferencia del resto de los silografistas? Lynn Ward es que él hizo libros narrativos, ¿ya? Libros de dibujo narrativo. No usaba palabras, ¿ya? Pero había una intencionalidad narrativa. Adelante nomás. Este se llama el diario del hombre loco, ¿ya? O el diario del loco en realidad, ¿ya? Esto es de 1930, siglo XX. ¿Sigue? Adelante nomás. Ahí sale la primera. Y la característica de su libro era un dibujo por página, no cumplía como cómic todavía, pero sí había una intencionalidad narrativa, ¿ya? Bueno, para los que entiendan un poco la metodología de lo que es la silografía, les encargo lograr hacer eso en madera, digamos, hacer la matriz en madera, con gubia y todas esas cosas, y después que quede ese efecto con todos esos pequeños grandes detalles que le da Lynn Ward, ¿ya? Sigue nomás. Hay una intención de narración de una página a otra. Bueno, también lo particular era que en sus libros no usaba el concepto página, sino que eran hojas. El reverso era blanco, ¿ya? Una diferencia con el cómic tradicional y con los libros tradicionales. Obviamente que los primeros libros de Lynn Ward eran ediciones ultra limitadas. Ahora ya se hacen en ediciones en tirajes grandes, y es como encontrar estas primeras ediciones que son como de culto, es muy difícil de encontrar y me imagino que muy caro, ¿ya? Sigue nomás. Como ven, es un trabajo de mucho oficio, ¿ya? Y de mucha intencionalidad, de mucha expresividad también. Como les digo, traten de pensar un poco en la cantidad de trabajo que significa hacer estas piezas dibujísticas, ¿ya? Digamos, ahora, vean eso, se daba el lujo de poder hacer reflejos de luces que entraban por vitrales, ¿ya? Cosa que muchas veces, por la característica del grabado, buscamos el blanco y negro, el alto contraste, hay una búsqueda de la simplificación también, ¿ya? En el caso de Lynn Ward, el buscar que se iba por el camino más intrincado, ¿ya? Bueno, él es un maestro inspirador de muchos dibujantes, ¿ya? Y en cierta manera ha sido imitado también el estilo por muchos ilustradores y por muchos dibujantes historietas también. El blanco y negro ya existía hacía mucho tiempo, pero esta es como una de las primeras voces en que se hace un libro de dibujo narrativo en que el blanco y negro es protagonista. Estamos hablando de 1930, del siglo pasado, ¿ya? Continúa nomás. Bueno, este me gusta mucho, ¿ya? Como la trilla y el personaje en el medio, ¿ya? Hay como varios puntos de atención en el dibujo. El personaje en el medio leyendo un libro, ¿ya? Como les digo, hay una cuestión muy expresionista. Ahora estamos hablando de la época en que existía paralelamente
o 10 años antes de ser publicado esto, existía el llamado expresionismo alemán, que en el cine tuvo una característica y que en cierta manera marcó algunas corrientes estéticas. Y también estaba la utilización desde otro medio, como el cine, del blanco y negro, ¿ya? Del alto contraste, que más o menos se cumple acá. Acá hay otro autor. Nuevamente vamos a hacer un salto espacio-temporal y nos vamos a venir a Latinoamérica, Argentina más específicamente, con este autor Alberto Breccia, o Alberto Breccia, como dicen algunos, ¿ya? Que es un señor que nació en Uruguay, pero que se desarrolló y se crió y se desarrolló artísticamente en Argentina, ¿ya? ¿Cuál es el aporte y qué tiene que ver con literatura Alberto Breccia? Hay un gran aporte en el sentido que él acercó técnicas plásticas como del grabado, la imitación del grabado, a la historieta. Estoy hablando de la década del 50-60. Él empieza por una imposición editorial. Los argentinos, por ejemplo, editaban en blanco y negro porque no había medios para hacer historietas en color. Entonces los artistas dijeron, ya, vamos a sacarle el máximo provecho al blanco y negro, y empezaron a investigar en textura, el uso de las texturas, la intención del grabado, pero desde la cosa narrativa de la historieta. Y Breccia es uno de los... ándate atrás todavía. Breccia es uno que está dibujado, es un autorretrato. Este señor empezó a incorporar, a imitar, como les decía, el grabado, y a incorporar algunas técnicas particulares, como por ejemplo que en vez de dibujar el negro sobre el blanco, dibujaba el blanco sobre el papel negro, como en este caso. O aprovechar el alto contraste, o sea, el uso casi de sin líneas, sino que de masas de negro sobre blanco, ¿ya? Y después también hay una etapa en que empieza a jugar con el color, y su color es muy particular. Entonces, por ejemplo, jugaba con el uso de los grises y tenía 30 variedades de grises para definir cada una de las cosas. Era casi pensar como en color, pero traducirlo en blanco y negro, en gris, ¿ya? Vamos con el siguiente. Desde el punto de vista de la literatura, Breccia es uno de los principales adaptadores de la literatura al cómic, ¿ya? Y aquí hay un caso particular. Esta es la adaptación del Corazón delator, un cuento de Edgar Allan Poe, clásico de la literatura, ¿ya? En que él toma ese cuento, que creo que lo conocen todos, ¿ya? Si no lo conocen deberían leerlo, ¿ya? Es un cuento de terror de un autor norteamericano, Edgar Allan Poe, y lo transforma en historieta, lo hace historieta. En este libro que yo les mostré, que se llama Breccia Negro, lo recogen, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Con el juego de la repetición, ¿ya? Y con las masas de negro y la erupción de algunos blancos, empieza a dar, con una intencionalidad muy expresionista, empieza a jugar un poco con el relato, ¿ya? Bueno, si se acuerdan, el relato es de un personaje que vivía con un viejo y se empieza a obsesionar con el ojo de ese personaje, del viejo, y lo empieza a odiar, ¿ya? Por el ojo que este señor tenía. Entonces, fíjense un poco que hay una intencionalidad rítmica también, ¿ya? Sigue con la página siguiente. Nuevamente la repetición, ¿ya? Y establecer una especie de ritmo narrativo. Continúa, por favor. Se repiten nuevamente los dibujos, ¿ya? Pero la historia avanza. Entonces, lo que hace Breccia es una cuestión absolutamente planificada, ¿ya? En que no necesariamente tengo que dibujarlo todo, sino que tengo que dibujar lo justo y preciso. Fíjense que en el caso del personaje del anciano, es el mismo dibujo que está más grande o más pequeño, y ya hay una intención narrativa y rítmica. Sigue. En esta página es la repetición de las páginas anteriores, pero incorpora un elemento en la penúltima viñeta, que es una onomatopeya, ahí, ¿ya? Que es el sonido del corazón, ¿ya? Continúa. Se hace más grande o se hace más pequeño, y nosotros vamos entendiendo que hay una intencionalidad en el hacerlo más fuerte, en escucharlo más fuerte. En el relato está muy explicado, en el relato, digamos, en el cuento original.
Lo interesante de esto es que Breccia no utilizó la descripción tal cual lo hiciera Poe, en que la literatura describe mucho, usa las palabras, lo que él deja que el dibujo cuente. Eso es importante una vez que ustedes adapten desde un cuento al cómic, que el dibujo cuente. Los textos que usa son los diálogos o los pensamientos, las voces interiores del personaje obsesionado, ¿ya? Continúa. Y nuevamente, a veces masas de negro que no contienen nada, sí nos están diciendo cosas, sí nos están sugiriendo algunas cosas. Asesina al personaje, a este señor, lo esconde bajo las tablas, bajo el piso, ¿ya? Sigue nomás. Hasta que aparece la policía, o nunca lo dice, pero son las personas que vienen a interrogarlo por la desaparición de este personaje, ¿ya? Y acá sí que hay una cosa de ritmo, son los mismos dibujos con la irrupción de la onomatopeya en la última viñeta de cada una de las tiras, cada vez más grande, y es que este personaje, el asesino, empieza a escuchar los latidos del corazón del asesinado, digamos, ¿ya? Sí. Y termina en que lo empieza a escuchar con tanta violencia esos latidos del corazón, que termina confesando su crimen, ¿ya? Está en su cabeza, ¿ya? Pero se obsesiona tanto que termina confesando y se supone que se lo llevan preso, ¿ya? Este también es Alberto Breccia con un estilo distinto, también imitando un poco el trazo del grabado. Si se fijan, lo que les mostré de los libros estos del silografista se parece bastante en la intencionalidad de las líneas, ¿ya? Este es un cuento latinoamericano, se llama La gallina degollada, de un escritor, Horacio Quiroga, un hombre que tuvo una vida bastante dura, bastante terrible, y que terminó suicidándose, creo, y sus cuentos son muy terribles. Ahí están los famosos cuentos de la selva, que son los más suavecitos de todos, que realmente se leen en el colegio, ¿ya? La gallina degollada es la historia de una familia que tuvo 3 hijos, o 4 hijos, con síndrome de Down, lo que intuyo, ¿ya? Sigue nomás. O con cierto retardo, no queda muy claro ahí. Y acá hay una utilización técnica que tiene que ver directamente con lo narrativo, la irrupción del rojo, ¿ya? Se incorpora el rojo, pero el rojo no como una choreza de poner color, sino que tiene que ver directamente con lo que está contando. Entonces, es la mujer que está embarazada, que va a tener el 4.º hijo, y está asustada que nuevamente venga con alguna dificultad y tenga algún retardo. Entonces va a parir, y la irrupción del rojo es cuando ella tiene la guaguita y la sangre, ¿ya? Continúa. Y están los 4 primeros hijos obsesionados con el rojo, ¿ya? Continúa. Nace una niña sin retardo, sin problemas, ¿ya? Entonces dice, y que termina siendo como la luz de la casa, qué sé yo. Y están estos personajes, los 4 hijos, los 4 primeros hijos, siempre observando, casi como un coro del teatro griego, mirando la acción. Entonces ven a una empleada de la casa como degüella una gallina, ¿ya? Cosa típica en el campo de cualquier lugar. Y nuevamente el rojo irrumpe en la sangre del animal y en los ojos de los niños, ¿ya? Continúa. Los corretean, aparece la niña nuevamente, sigue, y la toman a la fuerza, se la llevan al gallinero, ¿ya? La historia es terrible, pero el cuento original es así. Ellos escuchan un grito y encuentran a los hijos, y nuevamente el rojo irrumpe ahí. Este cuento se llama La gallina degollada, de Horacio Quiroga, clásico de la literatura latinoamericana. Ya, acá hay varias cosas interesantes, como lo que les decía de la irrupción gráfica, como en pos de una narración, ¿ya? El rojo no está utilizado porque sí, ¿ya? Hay una cuestión estética, visual, obviamente, blanco, negro y rojo, siempre es una cosa que tiene bastante impacto, pero está supeditado a lo narrativo. Continuamos.
Ya, vamos a hacer otro salto espacio-temporal con un autor chileno, un escritor chileno que se llama Enrique Lin, que es un poeta destacado, uno de mis poetas favoritos de Chile, ya un tremendo escritor. Y Enrique Lin, aparte, antes de hacerse poeta, fue dibujante en diarios, hizo dibujo comercial, digamos. Esto tiene una particularidad existencial, esta obra, que se llama Roma la Loa, que es una historieta, que el último libro que hizo Lin no es una poesía, sino que es una historieta, ¿ya? Y está atiborrado de cosas, es un dibujo pálido, como decía Jodorowsky sobre esta obra, y tiene que ver con que Lin estaba moribundo, muy enfermo, y se propuso a sí mismo terminar un libro de historietas, ¿ya? Entonces tiene que ver mucho la dificultad dibujística con las dificultades físicas que Lin tenía. Se cuenta la leyenda que se tenía que amarrar el lápiz a la mano para poder dibujar estas páginas. Continúa nomás. Es una locura absoluta, ¿ya? Está una pieza llena de ironías, ¿ya? Un poco dificultoso de leer también, pero también es dificultoso porque el tipo se está muriendo, el autor se está muriendo. Yo creo que es una obra única en el sentido que es la obra de un moribundo, una persona, y bueno, terminó el libro y murió, se acabó todo, ¿ya? Continúa, ¿no? Progresivamente la obra, la Roma la Loa, se va haciendo cada vez más y más complejo, más y más barroco, empieza a meter más y más líneas, entonces todo se va complejizando y tiene que ver con esta situación particular que tenía el autor, ¿ya? Síguenos. Ya, ahora les voy a mostrar algunas. Vamos a hacer otro salto temporal, ya en la parte más egocéntrica de la presentación, en que voy a mostrar algunos trabajos míos que tienen que ver con esta exposición que yo hice de historieta y literatura. Ya, este dibujo es un señor dibujante y poeta del siglo pasado chileno que se llamaba Luis Alfonso y firmaba con su apellido Alfonso al revés Osnofla, ¿ya? Y Osnofla hizo un famoso poema del siglo pasado que se llama La Bótica, en que juega un poco esdrújulizando y cambiando las acentuaciones de las palabras. Entonces crea toda una pieza humorística, irónica con eso, y es una obra particular. Esta se llamaba en realidad La Eterna Historia, y después la gente la recitaba en las fiestas familiares y le pusieron La Bótica, porque es como La Botica pero cambiado la acentuación. Tiene varias cosas, se anotó varios porotos que son un poco tristes también, porque por ejemplo Neruda la recitaba en su gran cantidad de vida social, siempre la recitaba y la gente creía que era de Neruda, ¿ya? Nicanor Parra en los recitales de poesía la recita y omite misteriosamente quién es el autor, ¿ya? Fue tanto lo que pasó que dijeron que ese era el poema 21, ¿ya? Esta poesía. Si buscan La Bótica Osnofla en internet la van a encontrar. Y capaz que algunos los más grandes, se puedan acordar de repente fiestas familiares, o los papás o los abuelos lo recitaban, ¿ya? Sigue nomás. Ya. Esta es mi versión de una portada de un libro de Enrique Lin que se llama Batman en Chile. Ese es Lin, ¿ya? Yo lo dibujé como Batman, es mi gran homenaje a Enrique Lin, como dije, es uno de mis poetas favoritos, ¿ya? Y esta fue una ilustración que hice para una revista muy bonita que yo trabajo, una revista de literatura. Y después en la exposición dije, voy a hacer mis versiones de grandes libros de poesía chilena, aunque no salgan, digamos, es como mi homenaje, ¿ya? Que por ahí siempre me han dicho, oye, pero este debería ser la portada del libro de Lin, ¿ya? No se ha hecho, digamos, pero por ahí si hay algún editor arriesgado. Y bueno, obviamente me inspiré en el Batman clásico, el Batman que yo leía cuando chico, con los colores, la capa azulina, el traje gris, ¿ya? Y es un Batman literato, es Lin, así como sacándose la máscara un poco, ¿ya? Ya, esta es una versión para un gran libro de poesía chilena de Jorge Tellier que se llama Carta para Reina de Otras Primaveras. Y yo puse a este personaje femenino que es una gran poetisa chilena cuando joven, Estela Díaz Marín, ya, que le decían La Colorina, que cuenta, que dicen que fue polola de Jodorowsky, pero bueno, a mí eso no me incumbe, digamos, y que le decían la poeta karateca porque era buena para pelear, ¿ya? Le pegaba, era buena para tomar y se ponía buena para pelear y le pegaba a los hombres, ¿ya?
Entonces, una de las primeras mujeres aguerridas del siglo XX, así como reivindicando la figura femenina. Es una poeta espectacular, y yo la usé en esta propuesta de portada del libro de Jorge Tellier, Cartas para Reinas de otras Primaveras. Ya, dale nomás. Ya, acá hay otras historietas que yo hice, que los niños no vean la segunda viñeta de la primera tira, por favor. ¿Ya? Y están inspirados en un verso de Jorge Tellier, el mismo poeta anterior de las Cartas para Reinas de otras Primaveras. ¿Ya? Yo hice le di una vuelta, hice unas tiras, entonces con ciertas frases, y yo le respondí a Tellier, me atreví a responderle al poeta. ¿Ya? Bueno, también estoy muy inspirado por el blanco y negro y por la línea gruesa, por la línea un poco de los autores que estoy citando, ¿ya? Y también hay una experimentación en el uso de estos valores de línea que llamamos los dibujantes. ¿Ya? Continúa nomás. Ya, ese es como el final, y menciono, o sea, aparece Tellier y aparece un dibujante que se llama Germán Arestizábal, que era un dibujante y poeta, que era el que le hacía los dibujitos, los libros a Tellier, ¿ya? Era como su compañero, era su compinche. Entonces, siempre utilizo la figura del poeta como una cuestión casi mítica, es casi como nuestro Parnaso de superhéroes son los poetas chilenos, pues o sea, de Neruda, Huidobro, de Roca, Lin, Tellier, ¿ya? La Estela Díaz Barín, como que tenemos unos seres que son casi míticos. Entonces, jugar un poco con eso, tomar esas figuras y hacer una nueva versión, ¿ya? Desde la historieta. Sigue nomás. Ya, acá hay una, no la voy a leer, como que pasan varias cosas. Este es el personaje del antipoeta Sangüesa, que yo les digo que es un poeta juvenil y que tiene mucho que ver con lo que me pasaba a mí como dibujante a los 20 años, que estaba ávido de publicar y no tenía plata, y tenía que le pedía a mis viejos, y no había cómo publicar, no había oportunidad. Entonces trasladé esa experiencia a la poesía, y lo hice con un poeta juvenil que es como medio pedante, tiene como varios elementos míos de esa época también. Sigue nomás. Y bueno, acá hay una historieta que hice que la voy a contar someramente, ¿ya? Que se llama Chile, País de Poetas, y es como siempre se dice Chile, País de Poetas, porque yo nombré varios consagrados, pero también hay muchos malos poetas, hay gente que escribe mal y que se las da de poetas. Entonces hice una reflexión de que sobre el por qué, de dónde venía esta frase, ¿ya? Entonces, y cito a Tellier, que esto es real, dice que consigna a Alonso Ercilla por su obra La Araucana como el fundador poético de Chile, ¿ya? La Araucana, ustedes saben, es un poema épico, ¿ya? Que lo hace Alonso Ercilla al llegar a Chile, ¿ya? Entonces habla del enemigo en el fondo, está haciéndole una oda al enemigo, ¿ya? Al invadido. Entonces lo que dice Tellier es: el criollo de Chile se sintió orgulloso de que el nacimiento de la patria se hallara en un poema épico, comparable a que Grecia nace en la historia con los poemas épicos de Homero. Miren qué interesante lo que dice, ¿ya? Sin embargo, esta frase en apariencia inocente ha desatado sobrepoblación de poetas malos, ¿ya? Haremos la prueba del levantamiento de piedra, dice, ¿y qué encontramos? Un poeta, ¿ya? Aparte de 20 diseñadores gráficos, 16 periodistas, y lo peor, un centenar de poetas malos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? Ante tanta impostura el pueblo se levanta en armas y vota exterminio. Entonces, como cuando aparecen las plagas de zombies, yo los pongo a los poetas como que son una plaga, los malos poetas, entonces empieza un exterminio. Sigue nomás. Dice: consultado el joven poeta Jaime Pinos, contradice la voz popular. Jaime Pinos es un amigo mío que es escritor, yo lo dibujé ahí, ¿ya? Entonces le pregunté por mail: ¿qué pensás tú? ¿Hay que matar a los poetas malos? Y me dice: no la mataron, diría yo. Esto yo lo reproduje en el mail. Respondo con los versos de Fogwill. Fogwill es un gran escritor argentino, ¿ya? Y que esta frase la usaron en un comercial por ahí. Dice: se necesitan malos poetas, buenas personas pero poetas malos. 2, 100, 1000 malos poetas. Se necesitan más para que estallen las 10.000 flores del poema. Entonces, eso fue esa frase. Fogwill era un tipo que trabajaba en publicidad, aparte de ser escritor y todo eso, y fue utilizado en un comercial esta frase, ¿ya? Bueno, y acá yo hago como que empieza el exterminio, se empiezan a matar a los poetas malos, ¿ya? Y aparece el fantasma de Neruda y como que todo: no, maestro, pase, por favor, no. Sigue nomás. Y entonces hay una reflexión final
con una especie de chapita de la campaña del Pitece un poeta, ¿ya? Jugando un poco con esto de la poesía, de la buena o mala poesía. ¿Sigue? Sigue nomás. Ya, ahí hay otros ejemplos en esa revista literaria que les digo. Estoy haciendo las historias de Sangüesa a todo color, ¿ya? No voy a leer esta porque estamos medio cortos de tiempo. A ver si queda algún tiempito para una pregunta, si quieren hacerme alguna pregunta. Ya, esa sería mi presentación. Les dejo, no sé, quedan algunos minutos como para que hagan una pregunta. 3 preguntas. Ya. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿No? No hay preguntas. Ya, entonces dejamos hasta acá. Después seguro que me van a querer preguntar. Estoy seguro. Ya, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Cristiano. Cuando no hay preguntas es porque quedó todo claro. Bueno, para que quienes se vienen incorporando, estamos en acciones con fanzines, acá en Biblioteca Pública de Quinta Normal. Durante todo el día hemos tenido una serie de actividades, talleres. Les cuento que todos pueden participar en el taller de animación que está realizando Bonzo, allá con sus equipos y con la proyección de un cortometraje animado realizado por el público de la feria. También vamos a tener a las 6 de la tarde a una agrupación vanguardista que tiene mucho que ver con el cómic. Su nombre es Los Astronautas, así que atención, música en vivo acá en la feria. Y ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a un equipo creativo que ha generado un fanzine muy interesante llamado Señores Pasajeros. Por favor, un aplauso acá para el colectivo de las chicas que nos van a contar al respecto de este trabajo. Hola, ¿qué tal? Dos. Ya, buenas tardes. Sí, ya, nosotras las tres desarrollamos un proyecto que habla de los artistas y los vendedores de las micros. Los queremos plasmar como parte de la